Hola, buenos días a todos. Pues muchas gracias por la introducción, Ana. Me siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes y es un honor participar en el simposio. Después de las pláticas del doctor Virgilio y del doctor Fidel, bueno, pues la plática de uno se convierte muy fácil después de estas pláticas tan buenas que tuvimos. Entonces espero continuar con el alto nivel que llevamos hasta el momento. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de los diferentes estudios que hemos realizado nosotros en el laboratorio. Yo trabajo con el doctor Rami Burstein, entonces hacemos tanto investigación, un poco de investigación clínica como investigación básica. Pero incluso la investigación clínica que nosotros hacemos son preguntas básicas acerca de los mecanismos, de cómo funcionan los medicamentos, de la fisiopatología de la migraña y tal. Hoy les voy a hablar acerca de cómo lo que hemos estudiado acerca de la toxina botulínica en la prevención de la migraña. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, como ustedes saben al principio, cuando la toxina botulínica salió al mercado, los principales estudios que se realizaron en ese momento, el, el beneficio que generaba la toxina sobre los pacientes era un beneficio muy pequeño. Sin embargo, los pacientes que se beneficiaban con la toxina botulínica recibían un gran beneficio sobre este medicamento. Una de las preguntas que nosotros nos hacíamos en ese momento es que cómo funciona. El dolor de cabeza de la mayoría de los ataques migrañosos sabemos que involucra la activación de receptores intracraneales nociceptivos meningios, y el efecto profiláctico de la toxina botulínica, bueno, se logra a partir de inyecciones en sitios periféricos, que ocurre que los hacemos fuera de la calvaria. Entonces, ¿cómo es posible que algo que nosotros inyectamos de manera periférica pueda tener un efecto sobre nociceptores meningios? Una de las principales de los estudios que se realizaron en ese momento fue cuál es el efecto que tiene en los pacientes respondedores. Una digamos, de las maneras en las que nosotros podemos empezar a hacer un poco de medicina mucho más eh, focalizada a los pacientes que responden mucho mejor, bueno, es justamente clasificarlos, aquellos que responden más del 50% entre los días de la migraña, que tienen una disminución del más del 50% de los ataques de migraña al mes, se clasifican como respondedores según la FDA, y cuando nosotros dividimos el grupo de pacientes tratados con toxina botulínica entre los pacientes que responden y los pacientes que no responden, ustedes pueden ver que los pacientes que responden, bueno, tienen una disminución significativa de los ataques de migraña al mes, y los pacientes que no responden son pacientes que no responden y ya, punto, ¿no? Ahora, lo que es interesante para nosotros es justamente estos pacientes que responden, ¿por qué responden? Analizando más este grupo de pacientes, logramos identificar que definían muy característicamente tres tipos de dolores de cabeza, o cuál era la característica más importante del dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza tenía una característica explosiva, una característica como de implosión, como que lo apretaban, como si alguien le estuviera martillando la cabeza, o literalmente el típico dolor de cabeza detrás del ojo, que sienten una opresión muy importante ipsilateral por detrás del ojo o literalmente en el ojo. Si nosotros dividimos a los pacientes en estos tres tipos de dolor de cabeza, entonces podemos ver lo siguiente. La toxina botulínica funciona mucho mejor en los pacientes que refieren una cefalea ocular o una cefalea implosiva, más allá que en los pacientes que tienen una cefalea explosiva o estos pacientes que sienten que la cabeza les explota, ¿no? Y nosotros empezamos a estudiar, bueno, en ese momento yo todavía no era parte del laboratorio, pero el doctor Rami Burstein empezó a tener una hipótesis de por qué podría pasar esto, y se hicieron los primeros estudios anatómicos siguiendo justamente todas las fibras nociceptivas que tenemos del ganglio trigeminal, que tienen que tienen una división en la meninge, y luego que estas pueden seguir a través del periósteo, a través del hueso, perdón, y por entre medio de las suturas pueden salir al periósteo. Y era justo lo que mencionaba el doctor Fidel hace un momento. Es muy importante que ustedes vean estas imágenes. Estas son las imágenes, estos son reconstrucciones del cráneo de un animal, y ustedes pueden ver cómo las fibras van a lo largo de todas las suturas que nosotros podemos ver. Esta es la sutura sagital,
Y ustedes pueden ver las fibras C y las fibras nociceptivas cruzando por toda ¿cómo se llama? La sutura. Estas son reconstrucciones a partir de los estudios de anatomía que realizaron en ese momento y ustedes pueden ver cómo las suturas están llenas de fibras. Y estas fibras tienen conexión con o sea, son parte de la fibra que estimula, o sea, que está inervando la meninge y ya, bueno, ya hablamos cómo se conectan de ahí al sistema trigeminovascular a través del ganglio y tal. Esta fue la primera observación que logramos hacer. Entonces, ahora que ya sabemos que las fibras nerviosas pueden salir hasta la sutura, ahora, ¿cómo podemos estudiar esto? Estos son una de las características o uno de los experimentos que nosotros hacemos repetidamente en el laboratorio. En los animales, nosotros somos capaces de registrar neuronas que son específicamente nociceptivas a la meninge del ganglio. Entonces, nosotros podemos saber cuáles son las neuronas que responden a estimulación mecánica en la meninge. Cuando nosotros estamos registrando el ganglio, los podemos clasificar dependiendo de diferentes características que estas tienen, principalmente su latencia, a si son fibras C o si son fibras A delta. Como ya se mencionaron en las pláticas anteriores, las fibras C son fibras que son amielínicas y las fibras A delta son fibras que tienen un poco de mielina. Por lo tanto, las fibras C normalmente tienen una latencia mucho más larga a los estímulos eléctricos y las fibras A delta una latencia mucho más rápida. Ustedes pueden ver en esta gráfica que tienen aquí, nosotros podemos hacer como un umbral para determinar cuál es la estimulación mecánica que genera disparos de estas neuronas. Entonces pueden ver como 50 puntos de presión sobre la neurona no genera prácticamente ningún disparo, pero si lo aumentamos a 200, esto es un aparato mecánico que está calibrado. Esto genera alrededor de 4 o 5 gramos de presión, y ustedes pueden ver cómo hay 18 spikes en ese momento. Y nosotros lo podemos medir en una neurona a lo largo del tiempo. Esta neurona, nosotros las inyectábamos con toxina botulínica. De hecho, poníamos la toxina botulínica sobre la dura, y ustedes pueden ver cómo después de cierto tiempo, esta actividad que se veía al principio desaparece por completo. Y no solamente lo podemos ver en este ejemplo, también en este ejemplo, después de que nosotros generábamos sensibilización, si nosotros podríamos, por ejemplo, un químico que se conoce como inflamatoria, que es un conjunto de químicos nociceptivos para la meninge, eso genera que las neuronas se sensibilicen. Cuando nosotros pretratábamos a los animales con toxina botulínica, esa sensibilización central no sucedía. Ustedes pueden ver aquí, esta es una neurona que se sensibiliza y después la sensibilización disminuye y aquí ustedes pueden ver como el disparo basal de las neuronas. Esta es la actividad que normalmente tiene una neurona cuando la empezamos a registrar. Las tratamos con la toxina y tratamos de generar sensibilización periférica y bueno, el disparo de la actividad basal de las neuronas no se modifica para nada. Ahora, ¿qué es lo que empezamos nosotros a analizar a partir de esto? Bueno, las fibras C eran las que generaban o las que eran más afectadas a partir de las inyecciones de toxina botulínica. Estas son las respuestas que las neuronas tienen a través de, ¿cómo se llama?, de la estimulación supraumbral mecánica. Esto es, nosotros estimulamos mecánicamente la dura y vemos la respuesta en el ganglio trigeminal de estas fibras C. Y ustedes pueden ver cómo va disminuyendo a lo largo del tiempo. Estos son 180 minutos después de la toxina botulínica, o se mantiene prácticamente igual sin ningún cambio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros seguimos estudiando a partir de esto? Ustedes pueden ver aquí cómo las fibras A delta, cuando son pretratadas con toxina botulínica, esta es la actividad basal. Después de una hora ponemos sopro inflamatoria para generar la sensibilización periférica y las neuronas tienen un disparo neuronal aumentado. Cuando nosotros lo hacemos lo mismo, pero sobre las fibras C, esta es la actividad basal. Después de una hora ponemos la sopa inflamatoria, pero los animales están pretratados con toxina botulínica y en este caso sí la inhibe por completo. Ustedes pueden ver cómo aumenta la actividad basal en las fibras A delta, y en las fibras C no hay ningún cambio a partir del disparo basal de estas neuronas.
El siguiente, ahora ya sabemos que estas neuronas se pueden inhibir a partir de la toxina botulínica. Ahora lo que nosotros queríamos saber es justamente si estas neuronas eran las mismas que nosotros habíamos visto en la sutura. Entonces realizamos este experimento que es un poco complejo porque es literalmente encontrar fibras que responden a la estimulación mecánica sobre la sutura donde nosotros sabemos que están las fibras C. Y bueno, como ustedes se podrán imaginar, la probabilidad de encontrar fibras que responden, de encontrar esa fibra que responde en la sutura, en el ganglio, pues es muy baja. Entonces, fue un experimento que tomó un poco de tiempo, pero logramos identificarlas. Ustedes pueden ver aquí, esta es la actividad basal después de la inyección con toxina botulínica, que se mantiene siempre igual, pero ustedes pueden ver cómo la respuesta a la sutura y al hueso, lo que hacíamos era hacer una presión precisamente sobre la sutura, que es donde nosotros sabemos que está la fibra, y la hacíamos un poquito a un lado, pensando que la fibra podría estar cerca saliendo de la sutura. Y entonces nosotros podíamos ver que cuando hacíamos la presión sobre la sutura, ustedes pueden ver cómo hay un disparo neuronal aumentado aquí. Y cuando hacemos presión sobre el hueso, bueno, podríamos también generar esta actividad que ustedes pueden observar aquí para partir de la presión generada por esta activación. Cuando tratábamos a las neuronas con toxina botulínica, ustedes pueden ver que la actividad que nosotros veíamos cuando hacíamos la presión sobre la sutura desaparece y sobre el hueso desaparece una parte, pero no toda. Y esto es porque nosotros también vemos actividad que viene de otras fibras que están alrededor, ¿no? Pero bueno, eso fue el primer ejemplo o la primera evidencia de que estas fibras respondían a, a estimulación, a las inyecciones con toxina botulínica. Entonces, ahora ya sabemos que la supresión preferencial de las respuestas a la estimulación mecánica supraumbral sugiere que el Botox interfiere con la expresión en la superficie neuronal de los canales iónicos mecanosensibles de alto umbral, vinculados preferentemente al dolor mecánico, al prevenir su fusión en la terminal nerviosa. Esto porque sabemos que una de las características del sistema del Botox es que produce que los receptores que se expresan en estas neuronas se internalicen. ¿Cuáles eran los candidatos que nosotros teníamos en ese entonces? Eran los candidatos que eran transientes de corriente, como el TRPV1, TRPA1, el nociceptivo, el NB1 o el piezo2, que es una proteína que es una subunidad formadora de poros, que es justamente solo responde a estímulos mecánicos. Y estos se encuentran en los ganglios de las raíces dorsales. Entonces, pensando en eso, nosotros pensábamos, ok, si nosotros podemos estudiar estos receptores ahora en el ganglio trigeminal, podremos saber un poco más acerca de cómo funciona la toxina. Y esta es una imagen que me gusta mostrar antes de lo que les voy a mostrar ahora, es cómo funciona la toxina botulínica. La toxina botulínica, que está diseñada para funcionar de este sentido, es el efecto principal de la toxina es un efecto que limita la actividad neuromuscular, de la unión neuromuscular. Pero el efecto, digamos, químico, o lo que hace la toxina, es se une a un receptor, y ahí hay varios artículos que mencionan que puede ser un receptor particular, pueden ser 2, pueden ser 3, dependiendo de qué tipo de toxina. La toxina botulínica A, que es la que tiene ahorita AbbVie y Allergan, se une a solamente un receptor. Este receptor que se expresa de manera natural en las neuronas toma a la toxina botulínica, que está formada a partir de dos partes, una parte que es la cadena ligera y la cadena pesada, y lo internaliza dentro de una vesícula, como ustedes pueden ver aquí. Esta vesícula es transportada hasta la unidad SNAR, y el SNAR, si ustedes recuerdan las clases de fisiología de hace mucho tiempo, el SNAR son de unas proteínas que se encuentran por dentro de la membrana neuronal, que son estas dos de aquí grandes que ven aquí, y son las encargadas digamos, de tomar a todas las vesículas que se generan dentro de la neurona para poderlas exocitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, calcio, cualquier neurotransmisor que ustedes sepan que tiene transmisión vesicular, este complejo es el encargado de liberar a los neurotransmisores. Lo que hace la toxina botulínica es justamente cuando esta vesícula llega al complejo SNAR, se separa
la cadena ligera, y entonces rompe una parte del complejo SNAR, que es el SNAP25. Y entonces lo que hace es que lo rompe y entonces el complejo SNAR ya no funciona de manera adecuada y ya no puede hacer liberación de neurotransmisores hacia el espacio sináptico, ¿no? Así es como funciona. Entonces, si nosotros pensábamos cómo es que esto se puede lograr, bueno, entonces nosotros empezamos a hacer inyecciones muy, muy similares a lo que ustedes hacen en la clínica, pero en los animales. Y nosotros sabiendo que las estructuras de la sutura son las que están altamente involucradas con la nocicepción en este sentido, bueno, hicimos estas inyecciones a lo largo de la sutura, tanto sagital como transversal en los animales, y hicimos dos tipos de inyecciones. Unas así sobre la sutura y las otras incluyendo músculos alrededor del cuello del animal. En estos ustedes pueden observar cómo las inyecciones de Botox inhiben las respuestas de fibras C, meningias secundarios a capsaicina y a aceite de mostaza. El aceite de mostaza y la capsaicina son agonistas particulares y los únicos activadores tanto del receptor TRPV1 como el receptor TRPA1. Entonces ustedes pueden ver cómo en el control, bueno, hay una respuesta mayor, y cuando los animales están tratados con toxina botulínica, esta respuesta se inhibe, y lo mismo aquí con estas neuronas de la respuesta de las neuronas controlas y las que están con la sutura. Estas son las TRPV1 y estas son las TRPA1. Y ustedes pueden ver cómo la respuesta es 67% contra 25% y 67% contra el 36%. Nosotros podemos ver que hay un efecto significativo. Ahora, ¿cómo funcionan estas dos? Esta es una neurona. Ustedes pueden ver, esta es una neurona control. Le ponemos capsaicina a esta neurona que estamos registrando en el ganglio trigeminal y ustedes pueden ver cómo aumenta la actividad de manera significativa. Esta es una neurona igual, la actividad basal, le ponemos mustard oil y ustedes pueden ver cómo aumenta la actividad de manera significativa. Es súper nociceptivo. Sin embargo, estas neuronas cuando están tratadas con toxina botulínica sobre las suturas, ustedes pueden ver cómo no hay respuesta ni a la capsaicina ni al mustard oil. Entonces sabemos que las inyecciones extracraneales de Botox reducen la expresión de membrana de los receptores por lo menos del TRPV1 y del TRPA1 en los nociceptores meningios de tipo C intracraneales, y sabemos que las inyecciones de Botox en la sutura que están fuera de la cabeza suprimen estas respuestas mediadas por los receptores TRPA1 y los receptores TRPV1, que se encuentran dentro de la cabeza. Ahora, nosotros hicimos, este es un estudio que hicimos posteriormente. Esta es la respuesta de las neuronas que están en el ganglio secundaria a la estimulación con cortical spreading depression o con depresión polarizada, ¿no? Nosotros sabemos, de hecho eso lo publicamos en el laboratorio desde el 2010, que estas neuronas, tanto del ganglio como las neuronas del núcleo trigeminal, responden secundario a la estimulación del cortical spreading depression, que es un efecto que sucede en la corteza, y pueden activar tanto el ganglio como el núcleo trigeminal. Y bueno, sabemos todos que el CSD está altamente asociado, o pensamos o sabemos que es el sustrato fisiopatológico del aura, ¿no? Ustedes pueden ver en estas son las fibras C, como las neuronas, cuando nosotros hacemos el estímulo con CSD aquí, normalmente tenemos un estímulo, una respuesta aguda, y pueden ver cómo empieza a aumentar la actividad de manera significativa. Todo lo rojo que ven es cuando se vuelve significativo, que es 2 standard deviation arriba de la media del baseline. Y después, cuando estas neuronas están tratadas, ustedes pueden ver que es muy claro que hay mucho menos rojo, ¿no? Pero si ven las fibras A delta, pues prácticamente no tienen ninguna afectación. Incluso ustedes me podrían decir que esta neurona respondió mejor que la primera, ¿no? Que la neurona control. Y es importante mencionar, porque siempre tenemos mucho esta crítica, que no todas las neuronas responden al CSD. Entonces, eso nosotros también lo sabemos de entrada. Por eso es que nosotros tenemos que hacer estudios con animales control, incluyendo las diferentes variables, ¿no? Pero bueno, nosotros logramos hacer un análisis estadístico donde podemos ver que las neuronas tratadas con toxina botulínica, si nosotros hacemos el análisis de todas las neuronas que estudiamos, hay una disminución significativa. Sin embargo, cuando las dividimos entre fibras A delta y fibras C,
es la misma historia. Solamente las fibras C responden y las fibras A delta no responden, o bueno, no inhiben, digamos, la activación que sucede secundario a la estimulación con CSD. No solamente eso, nosotros hicimos otro estudio estudiando únicamente cuál es el efecto que tiene el Botox sobre el cortical spreading depression como tal, ¿no? Entonces hicimos el mismo paradigma en el experimento, haciendo todas las inyecciones sobre la sutura, pero para tener un estudio control, en este caso, para saber si el Botox no tiene un efecto a nivel sistémico, hicimos la misma cantidad de inyecciones, pero en la espalda, ¿no? Muy lejos, digamos, de la cabeza. Y entonces logramos identificar esto. No hay ningún cambio significativo en la velocidad de la propagación del CSD. Sin embargo, el Botox aumenta, aunque no sea de manera significativa, la velocidad de propagación. Esto es, cuando nosotros generamos el CSD, este puede viajar mucho más rápido a través de la corteza, aunque esto no es significativo, pero bueno, nosotros creemos que es por el número de animales que usamos, pero sabemos que es una posibilidad. Lo que sí es significativo es que, como todos ustedes saben, cuando se genera un CSD en la corteza, hay un periodo de silencio neuronal que puede durar determinado tiempo. Y nosotros logramos identificar que cuando los animales están tratados con salino, que es el control, tienen un periodo de silencio mucho mayor, a diferencia de los animales que los inyectamos en la cabeza, y los animales que inyectamos en la espalda, bueno, tienen casi exactamente el mismo periodo de silencio, lo cual quiere decir que solamente los animales que están con las inyecciones de Botox en la cabeza son aquellos que generaron, que tienen esta capacidad de modificar, digamos, los parámetros del cortical spreading depression. Nosotros tenemos una teoría actual, esto es basado en diversos estudios que hemos hecho, pero bueno, lo que nosotros creemos que hace la toxina botulínica es que justamente puede estar inhibiendo la liberación de CGRP de las fibras C. Como sabemos que afecta a los canales TRP1, nosotros sabemos, bueno, nosotros pensamos que limita la exocitosis de CGRP a partir de las fibras C. Y como ustedes saben, los receptores para CGRP son únicamente expresados en las fibras A delta y nosotros creemos que esa es la conexión. Por eso creemos que el Botox funciona en los pacientes. Y una de las cosas que hicimos después fue justamente hacer un estudio donde combinábamos la toxina botulínica con un anticuerpo monoclonal contra CGRP y vimos que había una disminución todavía mayor sobre las respuestas neuronales. Ahora, este es un estudio que hicimos en el laboratorio. Estos son pacientes que estaban programados para tener una cirugía de liberación del nervio en la parte posterior. Nosotros no estábamos interesados en eso, pero lo que estábamos interesados es justamente, ustedes pueden ver como un paciente sintomático con un montón de síntomas por la compresión neuronal. Ustedes pueden ver cómo el nervio se ve completamente enfermo y cuando lo liberan, ustedes pueden ver cómo incluso cambia hasta el color, se puede ver otra vez como ¿cómo se llama? Cómo regresa la vascularidad y todo. Nosotros estábamos muy interesados en qué es lo que pasa alrededor del nervio, ¿no? Entonces le pedimos a los cirujanos que tomaran una muestra del lado, digamos, sano y del lado afectado, y lo que logramos identificar fue que los pacientes que tenían, estos son pacientes que tienen migraña crónica y los operan para la liberación, y podíamos ver que tenían un aumento en genes proinflamatorios comparado contra los sujetos que no tenían nada, y logramos identificar que tenían diversas alteraciones en las siguientes funciones, ya sea inmunidad, crecimiento celular, respuesta inflamatoria, NF-kappa beta, la señalización de NF-kappa beta, del receptor Toll-like y tal, ¿no? Y luego lo que hicimos después de todo esto, voy a adelantarme un poquito, es justamente en ese mismo análisis o en ese mismo diseño experimental, tratar a los pacientes de un solo lado con toxina botulínica y el otro lado que no tuvieran toxina botulínica, y logramos identificar lo siguiente. En el periósteo, que es donde están las fibras por fuera de la calvaria, logramos identificar que los pacientes que en el lado inyectado contra los pacientes que tenían el lado inyectado, donde inyectábamos la toxina botulínica, había una disminución de la expresión de genes, ¿cómo se llama?, proinflamatorios.
¿no? Y las conclusiones del estudio fue que al regular a la baja la expresión de genes proinflamatorios en el tejido circundante de los nervios relevantes, bueno, pues el Botox puede alterar el entorno molecular en el que viven estas fibras C y, bueno, volviéndolo menos inflamado, por decirlo así. Y al restaurar la respuesta inmune normal en los tejidos circundantes, bueno, no, el Botox puede hacer que el entorno celular en el que viven estas fibras sea un poco más saludable. Y con eso termino mi presentación. Esto es solamente yo recibo, bueno, parte de los estudios que realizamos fueron pagados por Avi y Allergan anteriormente, y estas son las personas con las que yo trabajo y les agradezco mucho su atención.